nuevo, con una grabadora, y usted reproduzca todo lo que ha pasado. Que le pagó hace 3 años, que volvió a pagarle a los 2 años, que ahora le está, pero ya está bien, no te he pagado lo suficiente y tal. Bueno, ¿qué pasó de aquello? De los 12 gendarmes, 8 salieron expedientados, en pleno golpe de Videla. Esto me lo cuentan a mí, sin haberlo visto, y lo niego, sencillamente. Pero, amigo mío, la persona honesta puede surgir en el estercolero más estercolero que pensemos. No se puede ensuciar todo. Yo le hubiese dicho que no a este buen hombre de ir pues con lo que estaba ocurriendo y a decir lo que estaba pasando, y surge una persona honesta en una institución en aquel momento macabra, porque se estaban haciendo cosas macabras. Segunda cosa que cuento, estoy hablando de esto, porque ahora hablo yo de esto también en las bienaventuranzas, por lo menos aludo. Y estaba en las bienaventuranzas una religiosa muy amiga mía, una mujer de estas buenas personas, sencillas y de pueblo, y al terminar se me acerca. Dice: Adolfo, me he puesto colorado. ¿De qué? Con lo que has contado. ¿Por qué? Dice: ahora verás lo que me pasó. Hace ya bastantes años, y esto hace ya años cuando ella me lo contó, de modo que ya esto, vete a ver, pues voy yo a mi pueblo, a ver a mi hermano, y un hermano mío me dice: Carmen, va a haber elecciones municipales y me voy a presentar. Quita, hombre, ¿cómo te presentas a eso? Si están todos podridos, si están... Mira, Carmen, hay que hacer cosas. Y si no te prestas, pues ¿quién las va a hacer? O sea, afortunadamente el hombre no le hizo caso a su hermana. Y me decía la pobre horrorizada. Dice: salió. Estuvo 9 años. Y el pueblo agradecidísimo. Y yo estuve a punto de impedírselo. Esto que estoy diciendo es gravísimo. ¿Sabéis lo que no grave? Gravísimo. ¿Por qué? Porque si lo ensuciamos todo, estamos exigiendo que el que acceda ahí sea un corrupto. Porque ya se supone que todos son corruptos, de modo que no te quejes. ¿No habéis oído en algún momento en la prensa, en algún editorial o algo parecido, en que parece que los editoriales uno no se siente tan presionado por el notición del momento y un poco reflexiona un poquitín? Y aludir a que ahora no hay políticos de la altura de la categoría, que cuando la transición, que era una situación tan complicada, tan delicada, tan que podía preverse que aquello iba a ser, y bueno, como tuvieron ese, pues es que ahora no hay. No hay, o es que no se lo permitimos. Porque hemos ensuciado de tal forma y generalizado de tal forma lo negativo, que la persona honesta dice: ¿cómo me voy a presentar? Si todos son corruptos, ¿de verdad? No. La corrupción se da, pero hay que dar nombres, fechas y apellidos, todo. ¿No? Pero como generalices, puedes bloquear el futuro de lo que sea, ¿o no? Porque las personas honestas son los primeros que van a decir: ¿cómo me voy a presentar si esto es todo? Bueno, pues no nos quejemos que los que estén sean corruptos, porque tú se lo has exigido. Acordaros de lo de esta buena mujer, honesta, y viene a decirme que se había puesto colorada.
y que estuvo a punto de impedir que su hermano estuvo 9 años y todo el pueblo encantado con él. Era una persona sencilla, honesta, iba a prestar un servicio. Pero como todos estaban corruptos, la hermana iba a decirle que cómo te presentas, porque eso... Grave. ¿Sabéis lo que es grave? No, grave no, gravísimo. Porque esto es bloquear cualquier futuro. Y además con orgullo. Y menos mal que llego yo. Pues hijo, ya puedes desaparecer del mapa y cuanto antes. Porque el servicio que estás prestando te has lucido. Bien, bueno, seguimos. En definitiva, Ignacio está abordando aquí algo tan delicado como corriente. ¿Qué hacer cuando cualquier tipo de autoridad comete alguna actuación no correcta? Tal y como vamos observando, los avisos que San Ignacio da en estas reglas, en su mayoría, sirven para la vida de toda persona, sea cristiana o no, y para cualquier contexto, claro. Ahora bien, una cosa es no hablar con ligereza contra los responsables ni delante de todo el mundo, y otra, no hacer nada. Claro, esto es lo complejo. Por eso San Ignacio sigue diciendo, de manera que así como hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, porque lo único que engendraba era indignación, cabreo, y ya pues todos tiraban la toalla y todos están... Bueno, antes avisó que para evitar ese daño ni se predicase en público, ni se conversase delante del pueblo menudo de los fallos de los mayores, los responsables. Ahora dice algo distinto, pero importante. Hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda. Es decir, lo peligroso está no tanto en hablar mal a la gente menuda, sino no estando presentes los responsables. Voy. Y aquí hay una nota. Vamos a bajar a la nota. Veamos cómo nos cuenta San Mateo que hacía Jesús esta denuncia. En ellas descubrimos 3 partes, de modo que él va a denunciar que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Atención, y alguien tiene que sentarse ahí. Y dice, haced lo que os digan, porque es de Moisés, no es de ellos, pero no imitéis su conducta. Bien, entonces ya está distinguiendo. Y ahora sigue. De modo que vamos a ver cómo hace esa denuncia. Lo vais teniendo por versículos. Primero, desenmascarar en presencia de los interesados. Están allí los otros. Después veremos lo que dice Lucas, que provocó aquello. En presencia de los interesados, el haber convertido en un poder lo que debía ser un servicio. Porque atan cargas pesadas y ellos ni con un dedo ayudan a llevarlas ni nada. Anunciar lo que Moisés había dicho. Sin embargo, ellos atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. O hacen sus obras para ser vistos por los hombres y que la gente los llame maestros. Bueno, segundo paso, 23 del 8 al 12. Presenta cómo deben servir sus discípulos desde la igualdad y sin dependencias. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar. No os dejéis llamar maestro, ni llaméis a nadie padre vuestro, ni os dejéis llamar directores. Pero tendréis que ser maestros, tendrán que existir tendréis que ser directores y se organiza algo, pero no vayáis de directores, de maestros. ¿Por qué? Porque si creamos desniveles, no podemos convivir. Será el dominio, será la manipulación, será... Claro, esto en la bienaventuranza lo desarrollo bastante. Ese era el tercer paso. Acusación directa a los escribas y fariseos de que el propio Jesús, de la que el propio Jesús sale amenazado. San Lucas comenta que al final de esta acusación de Jesús comenzaron los escribas y los fariseos a acosarle implacablemente, haciéndole hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Es decir, la indignación revierte contra el propio Jesús, no contra nadie. Entonces, de los responsables. Él está hablando y de... Bien, y ahora comento. Es decir, la denuncia de Jesús
ha desenmascarado abusos y ha avisado que nunca la autoridad debe crear dependencias desde la desigualdad. No os dejéis llamar maestros, ni os dejéis llamar directores, ni llaméis a nadie padre, porque todos somos hermanos. La idea. Pero lo más interesante para la regla que estamos tratando es que la indignación, el cabreo y la agresividad no es de los que oyen contra los escribas y los fariseos, sino de estos últimos contra Jesús. Es una denuncia que pone en peligro solo al que la hace, sin implicar a nadie. Y aquí cuento lo del bolín. Algunos ya lo conocéis, ya he hablado yo del bolín, que ya el pobre hace ya 4 años que murió, en enero. Bueno, pues de repente, en un pueblo en Mancha Real, un pueblo de Jaén, queman unas 30 casas de gitanos. Había habido varios robos y se sospechaba que era un gitano, total, ya a generalización. Le pegan fuego a las casas. Salen corriendo los gitanos y se van del pueblo. Bien. Entonces ya llevaba el bolín, la escuela del bolín, ya sabéis, el bolín un gitano, que sabía leer y escribir perfectamente, y yo lo animé, que porque, bueno, y empezó a funcionar una escuela. Estuvo funcionando 30 y tantos años. Hasta poco después de jubilarse el bolín, que ya la Junta de Andalucía dijo que no tenían título, tardaron 30 y tantos años en enterarse, si era precisamente por eso, por lo que aquello valía. Ay, Dios mío. Bueno, total, que como ya el bolín se habían enterado, claro, estas cosas son unas noticias muy apetitosas, que un gitano está llevando una escuela ahí en el polígono de Cartuja y que enseña, pues vino la prensa, había venido ya alguna vez, y salió un reportaje y con fotos de la escuela y del bolín. Bueno, pues le faltó tiempo a un periodista, cuando sale la noticia esta de Mancha Real, pues para ir a ver al bolín, a ver qué opinaba el bolín. Bueno, yo no iba por la escuela, apenas iba yo por la escuela, pero me encuentro con el bolín aquel día y me dice: Adolfo, ha venido un periodista. Hombre, a la escuela, ¿a qué? Dice, no, a preguntarme qué opinaba yo de lo de Mancha Real. Digo, ¿y tú qué le has dicho? Dice, nada. Pero tenía yo prisa. Ay, la prisa, las joyas que te pueden... qué peligrosa es la prisa. Total, que no indagué más. Me tengo yo que ir a Madrid. Mes y pico tuve yo que ir. Y entonces, estando en Madrid, veo un reportaje de la tele en que le hacen la entrevista a uno de Mancha Real. Y entonces, en la conversación, de repente aquel hombre dice, atención, bueno, después de todo, tampoco quemamos a ninguno. O sea que encima teníamos que agradecer, porque solo habían quemado las casas, no le habían prendido fuego a un gitano. Claro, pues te quedas. Bueno, vuelvo yo a Granada y me encuentro con el bolín. Hombre, ¿estás ya aquí? Me dice. Digo, sí, ya he llegado. Digo, por cierto, bolín, el otro día, no sé si tú lo verías, pero en la tele le hicieron una entrevista y entonces le cuento lo que había dicho el hombre aquel, que después de todo no habíamos quemado ninguno, que no sé que se llevan las manos a la cabeza tanto. Y me dice entonces el bolín, por eso no quiero yo hablar de esto. ¿Y por qué, bolín? Dice, porque eso es dar ideas. Bueno, 3 años después, si es que no fue 2 años después, en Martos quemaron otras casas. Nosotros, como estamos aquí, menos mal que llego yo para decir la verdad, nosotros nos ponemos a denunciar y se nos hacen monumentos. Y los que están implicados se horrorizan porque dice eso es dar ideas. Dejo caer lo siguiente. ¿Os acordáis la monstruosidad aquella de aquel cordobés que quemó a sus 2 hijos por hacer daño a su mujer? Bueno, se han dado 2 o 3 casos después, ¿no? ¿O no? Y en uno de ellos, la pobre mujer comentó
que le había dicho, ¿te acuerdas de Córdoba? Eso voy a hacer yo contigo. Nos creemos que la gente a veces está pirada. Y el pirao no sabemos por dónde va a salir. Y lo que nosotros creemos que es una luz, es un anuncio para el pirao. Pues si ese lo hizo, lo voy a hacer yo. Esto no es tan sencillo y tan claro, lo de la denuncia pública. Porque este hombre sabio, porque el Bolín era un hombre sabio, dice eso es dar ideas. Y el pirao lo toma, pues si ese lo hizo, pues yo lo voy a hacer. Estoy tan ido de la olla que voy a hacer, porque si ese lo hizo, ya. Bueno, otra cosa que os cuento. Se suicida el hermano de un compañero mío jesuita, allí en Granada. Se tira desde una 7ª planta. Bueno, pues ya está. El pobre estaba con depresiones. La historia de estos casos, que siempre son casos muy extremos. Bien, a la semana llega un señor a esa casa y le pregunta al portero, oiga usted, en este edificio un señor se tiró y se mató. Pues sí, en el 7º, hay gracias. El hombre sube y consigue llegar a la azotea y se tiró desde la azotea. Bueno, es tremendo, pero hay que tener cuidadito, porque en la denuncia palpirao, a lo mejor es lo que nos dijo el Bolín, que fue un sabio. A lo mejor es dar ideas, es la palabra que él usó. Y a mí me está horrorizando, pues porque piraos hay, cabezas piradas haylas. Y ahora, ¿cómo interpretas tú lo que tú estás orgulloso de? Menos mal que he llegado yo y... Bueno, ya está, ahí lo dejo. Sigamos. Y ya... estamos aquí. Lo que se debe hacer. Vamos a ver. Ignacio advierte que a la hora de hablar en público de los abusos de los mayores se vea si va a resultar daño o provecho. Esta es la... Yo lo que voy, menos mal que he llegado yo, porque si yo no hubiese llegado, esta cosa no se hubiese denunciado y no... No, pero si además no eres tú el que lo... Eso ya no es tan... El problema es el resultado que va a tener. Lo que tú has puesto en movimiento, ¿en qué va a terminar? Entonces, se vea si va a resultar daño o provecho. Pues porque eso es verdad, ¿no? No es automático que surja provecho, ¿no? Así esta regla termina diciendo, para hacer provecho, amigo, es lo que le obsesiona a Ignacio. Ignacio le obsesiona la realidad. Ignacio no se mueve en el mundo de las ideas, que es peligrosísimo si te desconectas de la realidad. Entonces, él se mueve en la realidad y él sabe que lo que yo tengo es que eso que ha estado mal se saque provecho y no vuelva a repetirse. Y esa persona se recupere, por ejemplo. Bien, para hacer provecho habría que hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. La apuesta no puede ser más lúcida y responsable. Qué lejos está esto de la denuncia descomprometida e irresponsable, que no sabemos lo que es peor, el que sea descomprometida o que sea irresponsable. En efecto, Ignacio plantea el problema desde las consecuencias, no desde las verdades. La estúpida formulación que dije antes, menos mal que estaba yo allí, y le dije 4 verdades. La verdad no necesita de nadie para ser verdad, ¿o sí? Si tú no estás allí, aquello no es verdad. No, que no necesita de nadie, no seas tan tonto. No seas tan tonto. El problema es que no bloquees el acceso a esa verdad a nadie.
Bien, entonces, en efecto, Ignacio plantea el problema desde las consecuencias, no desde las verdades. Al crear indignación sin más, puede llevar al vacío de poder. Bueno, aquí remito a unos anexos que cuando terminemos podréis tenerlos por si queréis ampliar todo esto tan complejo y tan rico en este hombre, sobre la autoridad, cómo ejercía la autoridad Ignacio. Es mucho más comprometido y, por supuesto, más responsable el acudir a quien puede remediar, aunque esto nunca se puede asegurar. El remedio, porque si no, todas las cosas se hubiesen resuelto. Pero, por lo menos, la indignación sí puede asegurar la ruptura, pero esto es remedio. Pues esto lo único que puede provocar es que aquella persona honesta que decía, hombre, hay que hacer cosas en el pueblo, pues me voy a presentar. No, pero no me puedo presentar porque toma ya. ¿Qué remedio ha provocado esto? Regla 12. Esta ya es más cortita. Es exactamente lo contrario. Debemos guardar en hacer comparaciones de los que somos vivos a los bienaventurados pasados, que no poco se yerra en esto, es a saber, en decir, este sabe más que San Agustín, es otro más que San Francisco, es otro San Pablo en bondad, santidad, etc. Vaya. En el título de estas reglas salía la frase en la iglesia militante. Reglas para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener. Bien. Se refería a la Iglesia que tiene que seguir luchando contra las dificultades y superando los fallos de la vida real. Y esta Iglesia hay que distinguirla de la Iglesia triunfante que se hablaba entonces, que sería la de los santos que están ya con Dios. Esa da gusto, allí ya no hay problema. Aquí nos avisa Ignacio que debemos evitar el compararnos los que somos vivos, la Iglesia militante, con los bienaventurados pasados, los santos, la Iglesia triunfante. ¿Por qué da este aviso San Ignacio? Ahora verás. En esta regla se plantea el problema de la idealización, fruto de nuestros residuos de identificación, que en definitiva es soñar con podernos dormir en brazos de nuestros sublimes responsables que admiramos por sus cualidades. De modo que idealizamos y aquella persona ya es buenísima y todo. Y eso es muy peligroso. Porque entonces no vas a caer en la cuenta cuando haces una cosa que no es correcta. Y puede ser muy peligroso. No, pero es muy bueno, es que tú no lo entiendes. No, que eso que ha hecho está mal. No, es tremendo este hombre. La precisión de este hombre. Sigamos. Entonces, esta identificación, esta idealización, la vivimos de niños, todos los que estamos aquí. De modo que nuestros padres, ya lo he dicho, eran buenísimos, lo sabían todo, lo podían todo, tal, y nos identificábamos con ellos, imitábamos y repetíamos. Y como podemos regresar a eso, eso siempre puede surgir. Bien. Ignacio nos avisa del peligro de supervalorar a dichos responsables comparándolos con los santos y así poder volver a vivir la etapa de identificación con nuestros padres y sentir la seguridad irresponsable de nuestra infancia. Claro, si alguien no puede ser responsable es el niño. Claro, ¿cuántas veces hemos dicho, pero hombre, ¿cómo lo dejaste solo? ¿No ves que es un niño todavía? ¿Cómo iba a hacerse cargo? Claro, ya está. Más irresponsable no puede ser la trampa. Fíjate, en 1 Corintios 3 sale este aviso en contra de las idealizaciones. De modo que en 1 Corintios 3, 1, yo, hermanos, no pude hablaros como hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, precioso. Ni aun lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia, discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis del modo humano? Claro, pero fíjate que es lúcido.
está viviendo la etapa de idealización del niño, que sus padres lo sabían todo y yo soy idéntico. No, eso, mucho cuidado. ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Bueno, pues lo leéis porque ya lo conocéis y lo termináis. Vamos a seguir. Hay que observar también que Ignacio comenta que no poco se yerra en esto, lo dice en la regla, esta idealización. Es decir, es más común y más grave de lo que podemos creernos. En efecto, en la identificación que surge de una valoración excesiva, el que se identifica está feliz, ha regresado al seno materno. Todo me lo va a solucionar, válgame Dios. Y el responsable, más todavía, al ver que el otro está encandilado. Pero cuanto más encandilada está una persona, es menos adulta y responsable, más tonta. ¿O no? Estoy diciendo aquí cosas raras. Bien. En esta regla tenemos que recordar lo que dijimos en el rey temporal. Claro, esto está al final de unos apuntes que se ha acompañado, pero muchos sabréis lo que es ese ejercicio del rey temporal que dice Ignacio, solo ningún rey temporal puede dar cuanto más Cristo nuestro Señor. Ese sí que podemos identificarnos con él. El rey temporal, que solo es cosa digna de consideración, merece la pena identificarse con Cristo, Rey eterno y Señor universal. Toda otra identificación, convertir a alguien en santo, hay que evitarla. Como es natural, todavía es más absurdo y ridículo que el responsable consienta y fomente que los que le rodean lo tomen por santo. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo, no os dejéis llamar maestros ni jefes. Sí, no. Eso. Aquí no lo tenéis ahí, me parece. Tenéis una cita ahí, Marcos 10. No, Marcos 10, 17, 18, después de jefe. No la veo yo, ¿no? Marcos 10. 17, 18. Bueno, porque ahí es una cita preciosa, porque es cuando se acerca aquel maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Pero bueno, pero es que no eres bueno, como si es lo que menos se puede decir a cualquier persona. Una persona que no tiene ni formación ni nada, pues mira, aquí tiene una buena persona. ¿Por qué? Porque no quería destacarse, porque entonces la persona se acompleja. Yo siempre ante la gran personalidad uno se arruga. No, ni os dejéis llamar maestros, y tendréis que ser maestros, ni llaméis a nadie padre, ni os dejéis llamar director, y tendrás que ser director o directora o lo que sea. Pero no vayáis director, aquí está el director, aquí ya eso ya está colado de rosca. Bien, ¿por qué? Porque lo que tenemos, la convivencia solo se da en la reciprocidad desde la igualdad. Hoy por ti, mañana por mí. Y si creamos desniveles, entonces no hay posibilidad. Pues si lo idealizo, no te quiero decir nada. Y además, esto ya él me lo va a solucionar todo. No. Entonces dice, no, y yo allí me meto con que, según esa escena, pues Jesús tendría baja la autoestima. Pues sí, es que la autoestima tiene poca cuerda eso. No. Somos, ya lo ha dicho por ahí Timoteo, me parece, que todos metimos la pata y nadie puede decir que soy, y ya está. Y lo mismo que yo, pues somos los otros. Y entonces la convivencia supone esta relación real, concreta, aterrizada, de que no estamos en niveles idealizados ni nada que se le parezca. Bien, y ya terminamos. Estas dos reglas dejan despejado el terreno para nuestra responsabilidad, que va a ser la regla 13, la siguiente, que es la más complicada, que es la única que puede madurarnos, la responsabilidad, ser responsable. La realidad solo se afrontará desde la madurez, que ha superado la necesidad de identificaciones para sentirse seguro, niño,
y de rechazos para afirmar la propia personalidad. Tremendo, esto regresar siempre podemos. Puede ser oportuno leer las peticiones de perdón del doctor, de don Vittorio Oliver. Esto en la bienaventuranza tengo yo, y eso estará en un anexo, esos anexos que podréis tener al terminar. Pero vamos al documento final, porque aquí nos sitúa cómo Ignacio concebía la autoridad y lo consciente que era de lo difícil que era ejercerla correctamente. De modo que es la página última. Una carta de Ignacio a Diego Mirón, provincial de Portugal. De modo que había sido provincial hasta ese momento Simón Rodríguez, que era uno de los primeros compañeros. Bien, se habían conocido en París y tal. Y al final Simón Rodríguez se había implicado demasiado con la corte, había liado líos, salieron muchos jesuitas, que muchos de ellos Ignacio los recuperó en la provincia de Castilla, en España, muchos de los que habían salido allí. O sea que aquello estuvo complicado, estuvo a punto de salir de la compañía Simón Rodríguez, bien. Y entonces manda de provincial a Diego Mirón. Este hombre le entra una hiperresponsabilidad y claro, se ahogaba. Con los medios de comunicación de entonces, de todo, pues con todas las meteduras de pata que el otro había tenido, pues este quería estar en todo, presente y sacarlo todo adelante. Fijaros qué joya. Esta es la carta, esta es toda la carta que le escribió. Ignacio, la brevedad de Ignacio es desesperante, pero es de agradecer, porque no te mete rollo, va al grano. Ahí va. Ni es oficio de prepósito provincial, que es el tuyo, te he nombrado provincial de Portugal, ni general, que es el mío, de toda la compañía, tener cuenta tan particular con los negocios. O sea, estar en todo allí presente como si tú estuvieses, pues entonces no tengas allí otro responsable, llévalo tú, ya lo tienes. Bueno, antes cuando tuviese para ellos toda la habilidad posible, aunque fuese un especialista en eso, es mejor poner a otros en ellos, en eso, en los negocios, eso. Poner a otros en ellos, los cuales después podrán referir lo que han hecho al provincial y él se resolverá entendiendo sus pareceres en lo que a él toca resolverse. De modo que no quieras tú llevarlo todo personalmente. Tú has nombrado a este rector de un colegio, pues déjalo que funcione como rector. Tú lo has nombrado superior de una residencia, pues déjalo que funcione y que ellos funcionen, pero no que yo voy a ser de rector del colegio, pues entonces ¿para qué estoy yo? Si yo, hoy tremendo, era lúcido. Ahí va. Entonces, y si es cosa que se puede remitir a otros, así el tratar como el resolver, será muy mejor remitirse máxime en negocios temporales y aun en muchos espirituales. De modo que es mejor remitir que no acaparar, y que yo lo llevo todo. Y todas las responsabilidades las tengo yo. No, ahora verás. Esto es la regla de oro de la subsidiariedad. No se habla de la subsidiariedad, es esto. Ahora verás. Y yo para mí este modo tengo, de modo que no te estoy hablando en teoría. Yo este es el modo que tengo. Ya sabemos que su salud era muy precaria. En las cartas de Polanco aparece a veces, nuestro padre lleva 15 días en la cama y no, pero la cabeza no se le fue nunca. Estaba hecho polvo, por lo visto el hígado lo tenía hecho mixto. Pero la cabeza no se le trastornó nunca, ¿no? Eso siempre conservó la cabeza lúcida. Pero aquello funcionaba. Pues ahora veremos por qué. Dice, yo para esto, y esto, y yo para mí este modo tengo, y experimento en él no solamente ayuda y alivio, pero aún más quietud y seguridad en mi ánima. Ole ahí. Nosotros, si yo no lo he hecho, ya no estoy seguro. Mal asunto, si lo tienes que llevar tú todo personalmente. Sigue. Así,
que como vuestro oficio requiere, como provincial de Portugal, tened amor, hombre, esto sí, esto hay que empezar por ahí. Y ocupad vuestra consideración en el bien universal de vuestra provincia, porque ya cada uno en particular procurará el de aquella casa, el de aquel colegio, pero tú el del conjunto. Y para la orden que se ha de dar en unas cosas u otras, oíd a los que mejor pueden sentir de ellas a vuestro parecer. ¿Os acordáis de aquella carta genial sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior? Claro. ¿Por qué? Porque el hecho de ser superior no quiere decir que tiene ya todos los dones habidos y por haber y que aquello no. Entonces tienes que pedir el parecer de otros y tienes que saber escuchar. Bien. Para la ejecución no os impliquéis. Quita ya, que no sabéis hacerlo, lo voy a hacer yo. Y entonces estamos perdidos. No. Para la ejecución no os impliquéis, ni por vos os embaracéis en ellas, en las ejecuciones. Antes, como motor universal, rodead y moved a los motores particulares, y así haréis más cosas y mejor hechas. Esto hay que subrayarlo. Sí. Las cosas van a tener futuro si consigo que funcionen. Le escribían a Ignacio, a miles de kilómetros a veces, las cartas que llegaban, porque tenían que mandar varias por distintos caminos a ver si llegaba alguna. Y hay gente muy dependiente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miles de kilómetros. Contestación de Ignacio siempre. Vos que estáis a pie de obra sabréis lo que hay que hacer. Yo qué sé, yo no estoy allí. Pero después informarme. Eso sí, exigía que se informase. Pero sois vosotros los que tenéis que responder, porque sois los que estáis allí. De modo que... y así haréis más cosas y mejor hechas. O sea, moverlos, que funcionen todos. Mirad, a veces compañeros míos me han dicho, hombre, tú idealizas un poco a San Ignacio y lo valoras. Y bueno, pues no sé si lo idealizo, pero fue un fuera de serie, eso sí. Pero no tenía yo entonces para darle un dato, así, globalmente, para que se enterase por qué fue un genio. Y ahora lo tengo, ya se me ocurrió un día. ¿Cuál es? Ignacio muere en 1556. La compañía la funda en 1540. 16 años. 16 años. Le faltaba un mes para cumplirse los 16 años. Y ya había unos 1000 jesuitas. Bien. Hasta ahí tampoco... Bueno. El problema es que muere San Ignacio y no pasó nada en la compañía de Jesús. ¿Por qué? Por esto. Porque el que se cree menos mal que he llegado yo, pues, tú tienes una polea, y tú otra polea, y otra polea. Me da a mí el patatú, se pararon todas las poleas. Pero si yo te digo que eres tú el que tienes que funcionar, y tú, yo me muero y no pasa nada, no pasó nada. Esa es la genialidad de este hombre. Sí. No sabemos lo que tenemos en Ignacio, ¿eh? No lo sabemos. No. Y los primeros los jesuitas, fíjate. Sí, fue un fuera de serie. Sigue. De modo que, y mover, y haréis más cosas y mejor hechas, toma ya, y más propias de vuestro oficio que de otra manera. Y cuando ellos en algo faltasen, no idealiza, porque eso va a funcionar, no, van a tener fallos. Es menor inconveniente que si vos faltásedes. Claro, porque si tú estás allí para arreglar las cosas y eres tú el que has empezado por meter la pata, entonces esto ¿quién lo arregla? Genial, genial. Y estáos mejor a vos aderezar lo que vuestros súbditos faltasen, que no a ellos, que te arreglen a ti y te echen en cara, ni a vos enmendaros ellos en lo que vos faltásedes, lo cual sería muy ordinario, entrometiéndoos en los particulares más de lo justo. Esto es una joya, esta carta. Esta, como nos descuidemos mucho, la tenemos por estrenar todavía.
Esto ni nos hemos enterado. Esto es grave. Sí. Bien, denos a todos gracias, Jesucristo, vaya que si nos tiene que dar, Dios y Señor nuestro, de conocer siempre su santísima voluntad y aquella enteramente cumplir. Pero ahora traigo otra cosa que saqué de Rivadeneira. En unas notas que él sacó de Dichos y Hechos de San Ignacio, en el número 12 dice, ahora veréis qué joya, otra joya, ahí va. O sea, ¿cómo concebía él la autoridad? Primero, nuestro padre crecía en devoción con el cargo. Él se resistió y no dio respuesta a la elección que lo habían hecho. Bueno, pues tú tienes que ser nuestro primer superior general. Bueno, pues esperaros ahí. Y se fue una semana donde estaba su confesor, que me parece que era un franciscano. Bueno, y entonces ahí, bien, pues dice, nuestro padre crecía en devoción con el cargo que otra mente no le tendría porque pensaría que Dios no lo quisiese. ¡Ay! Nombran a uno. Bueno, enhorabuena, sí, pues hay que ver lo que me ha caído encima. Pues estamos arreglados. Si para ti se te ha caído encima, no te quiero decir los demás cómo vamos a terminar. No, no, por favor, no. Estuvo dándole vueltas y aquello lo iba a llevar con ilusión. Y que puedo... Bueno, es que estamos al revés, lo hacemos exactamente lo contrario. Y sigue. Su modo de proceder es, a ver si esto se nos ha dicho alguna vez. Hacemos exactamente lo contrario. Primero, desnudarse. Hombre, esto ya salió. Depuesto todo juicio. Yo tengo que dejar aparcados todos mis juicios, todas mis ideas claras, todos, hombre, sabré yo lo que... No, déjalo ahí porque si no, no va a escuchar al otro. Segundo, pedir ayuda. No es esa superautonomía que yo me tengo que valer y no. No, ayúdate, pide ayuda, que te echen una mano. Tercero, pensar. Importantísimo esto. ¿Cuántas veces la autoridad reacciona de una manera tan simplona que es decir, es que como todos me dijisteis que hiciese eso, oye, ¿y tú para qué estabas ahí? Tú estabas para decidir tú. Porque para eso, pues lo hacíamos votando todas esas simplezas de estas cosas asamblearias, que eso es peligrosísimo. Eso no sabes lo que va a salir, la gente está... No. Yo tengo que pensar, y eso que me habéis dicho, porque he pedido ayuda y tal, yo lo pienso, sí señor, eso está bien. Entonces decido. Porque yo eso lo tengo que defender después como gato panza arriba. Porque lo he pensado yo y lo he hecho mío. Y tercero, el último, concurrir a presentar a Dios. Una frase un poco dura. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Tú tienes un problema, vete a la capilla. Y de allí salgo iluminado y vete tú a ver cuando uno te dice, lo he visto delante de Dios, ¡ay, madre mía! Cuerpo a tierra. No. Cuando tú te has puesto en juego a tope, has dado de sí todo lo que Dios ha puesto en ti para que des en sí. Entonces preséntalo a Dios y mira, échame una mano. Pero te has puesto en juego. No ha empezado que Dios me lo solucione. ¿Dónde vas? Bueno, pues ya está. Esto es una joya, ¿eh? Esto es una joya. Vaya, a vosotras.